Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Iván Paredes, gerente regional de producto en Bosch, quien nos estará hablando sobre soluciones diferenciadas para enfrentar los retos actuales de la protección contra incendios. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Iván, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero aprovecho para agradecer a nuestros amigos de Melexa por la invitación y por darle a Bosch la oportunidad de participar en su Digital Week y sobre todo poder discutir cuál es nuestra visión de lo que estamos viviendo ahora, del futuro y cómo nosotros como fabricantes de seguridad electrónica podemos ayudar a, a preservar las vidas humanas desde una óptica distinta, en este caso que es la protección contra incendios. Entonces, primero les voy a contar muy rapidito quiénes somos. Me imagino que mucha gente conoce el nombre Bosch por bujías, por baterías para autos, por las plumillas del carro, por los taladros, pero también Bosch es una empresa que se dedica a muchas cosas y entre ellas está la parte de sistemas de seguridad. Entonces, somos una empresa que tiene más de 13.000 asociados, tenemos centros de producción, centros de fábrica en 5 localidades alrededor del mundo, una en México, en Estados Unidos, Alemania, Portugal, en China también. Y en Latinoamérica específicamente, tenemos oficinas prácticamente en casi todos los países. Tenemos oficina en México, tenemos oficina en Colombia, tenemos oficina en Perú, en Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, y desde esas oficinas atendemos a todo el continente. Nuestro portafolio de soluciones, pues como les digo, nosotros vemos seguridad y también protección de vidas. Entonces, en lo que tiene que ver con seguridad, pues ustedes, los que han trabajado con Bosch, deben haber visto, tenemos sistemas de cámaras de video, IP y analógico, software de administración, tenemos alarmas de intrusión para aplicaciones comerciales e industriales, vendemos control de acceso, vendemos software de integración, tenemos algunos servicios basados en la nube, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y en la parte de protección de vidas, de salvaguarda de vidas humanas, tenemos detección de incendios y megafonía integrada con audio evacuación. Y paralelamente a eso, Bosch tiene un portafolio de sistemas de comunicaciones que básicamente están divididos en 3 partes. Una es sistemas de comunicaciones críticas, lo cual tiene que ver con sistemas de broadcast de televisión, sistemas para hacer radiocomunicación, integración de radiocomunicaciones y radiodespacho, y tenemos sonido profesional, todo lo que tiene que ver con sonido para iglesias, para teatros, para conciertos, para centros comerciales, para restaurantes, para bares, y una línea de sistemas de conferencia y videoconferencia para lo que tiene que ver con salas de conferencia, salas de eventos, traducción simultánea. Entonces, eso es muy brevemente cuál es el portafolio de soluciones que Bosch ofrece. Desde este año empezamos a reinventarnos a nosotros mismos y dijimos, bueno, ¿cómo Bosch va a mirar hacia el futuro? Y el primer paso es, ok, tenemos que definir cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. Entonces, luego de análisis y de investigación de mercado y de saber nosotros mismos qué es lo que le queremos transmitir al mercado hoy y en el futuro, salió nuestra misión y nuestra visión como división, como Security Systems, alineadas obviamente con la misión y la visión de nuestro corporativo Bosch. Entonces, nuestra visión es, queremos conseguir, ¿qué queremos lograr? Ofrecer tecnologías inteligentes para edificios que crean una experiencia fascinante en espacios públicos y comerciales. Eso es lo que Bosch tiene como su visión de hoy y el futuro, qué es lo que nosotros le queremos transmitir al mercado. Eso es lo que queremos lograr.
que cuando una empresa o un usuario use nuestros sistemas, lo haga no solamente porque lo necesita, sino porque nuestros sistemas le van a ayudar a lograr una experiencia que sea fascinante y que sea acogedora. O sea, que no se sienta que la cámara o que el sistema lo están mirando a uno, sino que realmente al usuario le permitan utilizar la tecnología para crear ambientes acogedores y seguros. Y nuestra misión, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos mueve a ser mejores cada día? Es que queremos vender, queremos crear, queremos entregar a nuestros partners y a nuestros usuarios soluciones para edificios, para una vida mejor. Esa es nuestra visión número uno, esa es nuestra misión y el norte al que queremos llegar, que lo que nosotros hacemos día a día siempre a ustedes como usuarios, a la gente que usa nuestros sistemas, a los que lo compran, a los que lo instalan, siempre le hagan la vida más fácil, le den una vida mejor. Entonces, un poco eso, muy brevemente, es la introducción corporativa de qué es lo que hace Bosch y qué es lo que queremos lograr y qué es lo que queremos que ustedes sientan cuando trabajan con nosotros. Entonces, ahora ya entrando en materia, me presento nuevamente, aunque ya me presentaron. Yo estoy encargado de la línea de detección de incendios para Latinoamérica. Entonces, yo estoy encargado de todo lo que tiene que ver con detección de incendios y protección de vidas. Entonces, en base a eso, la intención del día de hoy es transmitirles a ustedes una idea de qué es lo que nosotros como fabricantes de sistemas de seguridad percibimos, que son los retos que nos plantea la situación actual y cómo nosotros podemos ayudar a usuarios finales e integradores a, de cierta forma, pasar esos retos o lograr tener un valor agregado en su operación día a día, tomando en cuenta estos retos. Entonces, voy a empezar un poco explicando a qué me refiero con retos. Entonces, la NFPA, la National Fire Protection Association, o la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, desde que empezó todo este tema del virus y las cuarentenas y todo lo que estamos viviendo ahora, que ninguno de nosotros es ajeno, ellos empezaron a investigar cómo esto le va a afectar a la protección contra incendios, cómo esto va a afectar no solamente al mercado de la protección contra incendios, sino qué efectos puede tener en la sociedad misma en relación con el tema de protección contra incendios. Y ellos presentaron un estudio que lo pueden encontrar en la página web de la NFPA, en el que ellos mencionan varias cosas, pero principalmente ellos dicen los retos que la situación global presenta para los profesionales de la protección contra incendios y para la sociedad en relación a la protección contra incendios son, primero, cómo balanceo la protección contra incendios con minimizar el riesgo y el control de infecciones, porque más adelante voy a explicar a qué se refiere eso, pero cómo hago para que un incendio no sea igual de malo que la posibilidad de transmisión de la enfermedad. También otro reto es que por el mismo hecho de que estamos trabajando en la mayoría de nosotros desde la casa, muchos edificios están cerrados, están clausurados, no hay acceso y eso puede causar que haya riesgos elevados de incendio. Entonces ellos dicen cómo yo balanceo el acceso limitado a estos edificios con el inherente riesgo de incendio que tienen las edificaciones. Los recursos limitados que los usuarios integradores tienen, porque obviamente esta nueva situación ha hecho que todos tengamos que hacer sacrificios a nivel económico, que haya caída en ventas, que haya recursos limitados desde el punto de vista de movilidad, porque obviamente el hecho de que estemos en cuarentena significa que no podemos salir a la calle. En Estados Unidos hay una campaña en la que en algunos estados se está pidiendo que a los profesionales de protección contra incendios, es decir, quienes dan mantenimiento a los sistemas de detección,
quienes dan mantenimiento a los sistemas de extinción, se los declare a quienes hacen inspecciones, se los declare como trabajos esenciales y puedan salir a la calle y así mitigar el riesgo de incendios en edificios que estén vacíos. En Latinoamérica, infortunadamente, en muchos países eso no pasó, entonces eso también hace que los edificios estén vacíos y si hay un riesgo de incendio y hay sistemas de detección de incendios o de protección contra incendios que no están en línea o que no están funcionando adecuadamente, pues es imposible saberlo porque no tenemos cómo ir a revisarlos. Otro reto que presenta la situación actual es que preocupa mucho, sobre todo a integradores e instaladores, es el riesgo de infección, el riesgo de exposición al virus o a cualquier enfermedad si es que yo salgo a la calle. Entonces, si yo salgo a la calle, tengo el riesgo de que me pueda enfermar. Si yo tengo que hacerle mantenimiento o tengo que hacer un mantenimiento de emergencia en un sistema, en un hospital o en una clínica, me arriesgo también. Entonces, esas son cosas que a muchos integradores, a muchos instaladores también les preocupan. Como ya les mencioné, el tema de estar parados, que la economía está parada, también presenta problemas económicos para muchos integradores, ya que si el usuario final está cerrado, no puede generar venta, por lo tanto, tiene que empezar a cortar gastos y usualmente, infortunadamente en nuestros países, lo primero que sufre son los sistemas de seguridad. Entonces, todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, se cortan ese tipo de contratos, se cortan los contratos de mantenimiento del sistema de seguridad, porque obviamente las empresas necesitan cortar gastos y erróneamente creen que esa es la vía. Entonces, yo corto el contrato de mantenimiento del sistema de detección de incendios, eso hace que el integrador tenga recursos limitados también. Y por último, otro reto es el mismo tema del distanciamiento físico. O sea, cómo yo una vez que se levanten las cuarentenas, pero que sabemos que el mundo no va a ser igual, por lo menos en el transcurso de este año y tal vez el próximo, vamos a tener que cuidarnos, tenemos que usar mascarillas, mucha gente va a tener miedo de salir a la calle, la operación en las oficinas va a ser limitada. Entonces, todo el tema de distanciamiento, de restricciones a la movilidad, también crean retos al profesional de protección contra incendios y al usuario de sistemas de protección contra incendios, porque obviamente todo esto cambia un poco nuestra forma de trabajar al día a día. Entonces, esos retos obviamente se tienen que enfrentar, se tienen que atender. Entonces, ¿qué es lo que puede causar, qué es lo que, el efecto que tienen estas cosas en la operación día a día de nuestra sociedad? Entonces, por ejemplo, cuando hablo de cómo balancear la protección contra incendios con minimizar riesgos y el control de infecciones, tenemos en muchos países hospitales funcionando al tope de su capacidad, que están adecuando áreas para poder recibir más pacientes, que están almacenando el material médico, mascarillas, desinfectantes, guantes, los trajes de protección extra, que ya no tienen espacio para almacenarlos, los están almacenando como se puede. Entonces, todo eso genera que haya un riesgo adicional de incendios. Si yo tengo un hospital en el que hay la ocupación del hospital está al tope de su capacidad o sobrepasada su capacidad, obviamente, si yo tengo un riesgo de incendio, ese riesgo de incendio se magnifica. Si yo tengo un sistema de protección contra incendios que no está funcionando adecuadamente y tengo un incendio, este incendio puede tener algunos efectos no deseados, puede tener consecuencias incluso fatales, como hemos visto en semanas anteriores, incendios en hospitales que han ocurrido en Brasil y en otros países del mundo. Entonces, el hecho de que estemos en esta situación actual no nos exime del riesgo de incendio. Entonces, eso es algo que debemos mantener siempre en mente. Como les digo, los pacientes y profesionales de la salud deben estar protegidos en todo momento. Entonces, es vital prevenir y mitigar el riesgo de incendio. Y más que todo, y lo menciono más adelante, el hecho de estar en esta situación actual, infortunadamente, no nos exime de las responsabilidades civiles y penales en caso de que haya un incendio.
el operador del edificio, el administrador del edificio, si hay un incendio y hay una fatalidad, no le puede decir a la aseguradora o a las autoridades, no, discúlpame, es que estamos en pandemia y no tome las medidas necesarias. No es argumento legal para eximirlo a uno de la responsabilidad, y ni debería serlo tampoco, porque la responsabilidad de nosotros en situaciones normales es muy alto. En esta situación es incluso más alto, porque tenemos que garantizar que la gente que realmente está saliendo a la calle, que son los que yo llamo los héroes, los médicos, las enfermeras y los pacientes, estén protegidos en todo momento. Y por último, como les mencionaba, a muchas empresas integradoras les preocupa que si yo tengo que atender una llamada de emergencia a darle mantenimiento a un sistema de detección en un hospital, en una clínica, mis técnicos se puedan enfermar. Entonces, eso es algo que crea una capa de preocupación adicional así como para el operador del hospital, como para el integrador, el instalador que tiene que proveer ese servicio. Entonces, todo eso puede ser que cause que se tomen medidas que vayan un poco en detrimento de la capacidad de los sistemas automáticos de un edificio de actuar en caso de que haya un incendio. Si es que hay acceso limitado a los edificios y con estas medidas de distanciamiento físico y de teletrabajo, muchas edificaciones están vacías, lo cual significa que si es que hay un riesgo de incendio o hay un incendio en etapa incipiente, sea muy difícil de detectar si es que no hay nadie y el sistema de detección de incendios, por ejemplo, no está funcionando adecuadamente. Integradores y técnicos tienen prohibido entrar a muchos edificios o no hay quien guíe su visita. Entonces, ¿cómo le doy mantenimiento a un sistema en un edificio al que no puede entrar? Y como les decía, las restricciones de movilidad no eximen a los administradores de cumplir las normas de protección contra incendios, ni de su responsabilidad civil o penal. Si yo tengo un edificio que está vacío, es un edificio de oficinas, no hay nadie trabajando, el edificio está vacío, y hay un incendio, y yo hago una reclamación a la aseguradora, y la aseguradora ve que el sistema de detección no estaba funcionando adecuadamente, me puede decir, el sistema de detección no servía, entonces no te pago. Y no tengo ningún argumento legal para decir, no, es que como estoy en aislamiento físico y no puedo traer a nadie, entonces no hice nada y eso me exime de mi responsabilidad. No, eso no pasa. Entonces también hay que ser muy responsables con el tema de tener los sistemas de protección contra incendios en línea todo el tiempo funcionando, porque no sabemos qué puede pasar. Y finalmente, como les decía, los recursos limitados, el riesgo de contagio, es necesario reducir el riesgo de contagio para el personal técnico y mantenimiento, evitando los traslados innecesarios. O sea, hay muchos problemas o muchas condiciones de un sistema de detección, por ejemplo, que se pueden resolver remotamente, pero yo no lo puedo diagnosticar si no mando a alguien al sitio. Entonces, ahí se maximiza el riesgo, porque yo tengo que enviar al técnico a que haga el diagnóstico. Una vez que ha hecho el diagnóstico, presenta su informe, si hay algo que reparar, tiene que volver a ir, y después de que ha reparado, tiene que hacer pruebas, lo cual significa que probablemente tenga que volver a ir. Entonces, un problema que se podía resolver remotamente, seguramente le toma a un técnico de mantenimiento o de instalación 1 o 2 idas a un lugar riesgoso. Entonces, eso significa que toda esta situación, como les mencioné antes, presenta una gran cantidad de retos, como ya lo dije, a la protección contra incendios, a que nuestros edificios, nuestras oficinas, nuestras plantas industriales, nuestros sistemas de transporte estén protegidos, porque el riesgo de incendio está latente siempre. O sea, la única forma de mitigar el riesgo de incendio es que yo tome las medidas correctas y que tenga en su lugar los sistemas de protección activa y pasiva adecuados. Una vez dicho eso, ¿cómo nosotros vemos que Bosch puede agregar valor para mitigar estos riesgos?
una de las propuestas que hacemos, y que es una tecnología que ya existe desde hace varios años, es tomar la ventaja de nuestros servicios en la nube. Entonces, tenemos una plataforma que se llama el Remote Portal, que puede acceder a los paneles de detección de incendio a través de una conexión segura para que yo pueda hacer diagnóstico, programación y mantenimiento de forma remota. Entonces, esta plataforma consta de 3 partes: Remote Alert, Remote Connect y Remote Maintenance. Entonces, en este caso, ¿qué podemos ofrecer? Remote Maintenance permite diagnosticar y resolver fallas de forma remota, garantizando el buen estado del sistema. Entonces, si yo tengo que hacer un cambio en la programación, tengo que hacer un cambio en alguna seteo del sistema, o necesito hacer un diagnóstico para hacer algo que lo puedo resolver remotamente, esta plataforma me permite hacerlo, lo cual evita el traslado innecesario del técnico de instalación y baja la exposición al virus que estamos viviendo ahora. Del otro lado, del lado del usuario final, supongan que estamos hablando de un hospital. Si yo tengo que entrar a hacer un diagnóstico del sistema de detección de incendios, muy seguramente voy a causar una disrupción en la operación, porque tengo que tener una persona extraña, ajena, que tiene que estar caminando por áreas en las que probablemente tengo tránsito de pacientes que están entrando, que se están registrando. Entonces puedo tener una disrupción de la operación. Entonces, con Remote Maintenance yo puedo entrar y hacer el diagnóstico sin tener que ir físicamente al lugar. Y Remote Connect, que es la plataforma como tal, es la conexión como tal, da una conexión segura con el panel de detección desde cualquier parte del mundo y permite hacer cambios de la programación sin estar en sitio. Entonces ustedes ya pueden ir viendo que esta plataforma lo que me permite es acceder a toda la data de programación y mantenimiento del panel para garantizar que el panel esté en buen funcionamiento. Y si tengo, por ejemplo, un edificio que está vacío, yo como integrador, como responsable del contrato de mantenimiento de ese edificio, o el operador, el administrador del edificio, puede decir: oye, necesito que me hagas un informe de todos los sistemas que tengo instalados en detección, porque quiero saber cómo están. Porque puede ser que tenga sensores que estén sucios, pero aún el panel no ha arrojado un señal de problema. Entonces quiero adelantarme para garantizar que aún el edificio estando vacío, yo mitigue el riesgo de incendio. Entonces, esta plataforma me permite lograr ese tipo de acciones, ese tipo de operación. En el caso del acceso limitado, como les decía, tenemos, esta plataforma tiene otra parte, otro módulo, que es Remote Alert, que es el que me da la capacidad de enviar alertas al panel, le da la capacidad de enviar alertas de eventos de incendio real o notificaciones de condiciones de problema, sea de cableado, sea de dispositivos, sea de batería, sea de eléctricos, vía mensaje de texto o email a un número ilimitado de usuarios. Entonces, supongan que yo tengo un sistema en un edificio que está cerrado, o en un edificio al que no se puede acceder fácilmente por la razón que sea, y tengo un sensor, como les decía antes, que se está empezando a ensuciar, porque como no hay nadie que le dé mantenimiento, se empezó a acumular el polvo. En algún momento ese sensor va a acumular suficiente cantidad de polvo como para darme una señal de problema. Entonces, el panel lo que va a hacer es, cuando eso pase, mandarle un mensaje de texto o un email al personal de mantenimiento del edificio, o al operador del edificio, o al dueño del edificio, o al integrador que le da mantenimiento a ese edificio, a decirle: oye, el sensor número tal que está ubicado en la oficina tal, o en el lugar tal, o en la sala tal, tiene suciedad. Entonces ya yo puedo programar cómo voy a resolver eso. Pero no necesito, o no pasa que yo no me entere. Entonces, supongan que lo mismo pasa con un sistema que no se puede monitorear remotamente. Se llenó de polvo, llegó un punto en el que el polvo dañó completamente o causó que el sensor no pueda detectar, hay un incendio en esa área y no se detectó a tiempo.
el hecho de que yo no haya tomado las precauciones no me exime, más bien dicho, el hecho de que la situación actual no me permita tomar las precauciones en este momento de cuarentena no me exime de la responsabilidad civil y penal. Entonces, ahí entra que yo debo tener una forma de saber cómo está mi panel de incendios todo el tiempo. Pero como estamos en esta situación de cuarentena y de distanciamiento físico, necesito hacerlo de una forma eficiente y, si es posible, remotamente. Hacerlo desde mi casa, hacerlo desde la casa del técnico, hacerlo desde una oficina segura para que no se pongan vidas en riesgo ni en el lugar, ni tampoco a las personas que se encargan del mantenimiento. Y por otro lado, esta plataforma además tiene la capacidad de generar reportes detallados del estado del sistema para que en el caso de que yo tenga algún tipo de evento, sea de problema o sea de alarma, yo saco un informe y el informe me sirve como un respaldo de que realmente yo como administrador sí tenía mi sistema de detección en línea y funcionando como debe ser. Es mi respuesta decir, ok, yo emito un informe, el informe del panel me dice que el panel está funcionando bien, que todos los sensores están funcionando bien, que antes de la cuarentena se hizo una prueba y se testearon todos los detectores y fue tal fecha, a tal hora, tal técnico lo hizo, y se testearon tal y tal detector y se testearon de tal forma y el cableado está en estado correcto y las baterías están en estado correcto y todos los módulos están correctos y las luces, el cableado de las luces está correcto, entonces ya eso me da a mí tranquilidad y paz mental. Y además me sirve como una prueba en el caso de que yo tenga un evento o una reclamación. Entonces, como ven, esta plataforma agrega valor a la operación de un edificio y mucho más si hablamos, por ejemplo, de un hospital. Cuando hablo de recursos limitados y el riesgo de contagio, el reto principal es que si yo tengo que darle mantenimiento a un edificio, al sistema de detección de incendios que está en un edificio, tengo que mandar gente. Entonces tengo que sacar un carro, en muchos países tengo que pedir salvoconductos, a estas personas tengo que darles todas las protecciones porque no solamente lo requerido por la ley, sino también lo responsable con el personal. Y estas personas se exponen al momento de salir al riesgo. Y si supongan que tengo que darle mantenimiento a un sistema en un hospital, pues el riesgo se maximiza, perdón, disculpen. Entonces, la respuesta de nosotros decimos es, debemos evitar en lo posible trasladar gente que no necesita salir. La visualización y el acceso remotos permiten diagnosticar y resolver problemas que no requieren intervención física. Muchas veces muchos problemas del sistema se pueden resolver remotamente, se pueden resolver con verificación visual, se pueden resolver con haciendo cambios en la programación, se pueden resolver analizando o por lo menos se pueden diagnosticar, cosa de que, como les decía, ya no necesito enviar un técnico 3, 4 veces, solamente lo mando una vez a resolver el problema. El diagnóstico y el reporte posterior se pueden sacar remotamente. Entonces, con eso, yo minimizo el riesgo de que las personas que salen a trabajar a hacer el mantenimiento, y por otro lado, si es un hospital o es una bodega que tiene que trabajar 24/7 porque proveen alimentos o proveen medicinas, o es un edificio público que no puede parar porque es un servicio esencial, pues yo no causo disrupción en su operación diaria porque yo estoy haciendo el mantenimiento del sistema de forma remota sin tener que enviar gente y sin tener que causar problemas a las personas que están ahí. Y por último, hablándoles lo que les mencionaba de los problemas económicos por los que pueden pasar, sobre todo instaladores e integradores, Remote Maintenance optimiza los costos de operación de la operación de mantenimiento de un panel hasta en un 40%. Al reducir traslados innecesarios, por ejemplo, un equipo técnico que normalmente en un día o en 2 días podía hacerle diagnóstico a un panel, ya no puede hacerle diagnóstico a un panel, ya tiene la capacidad de hacerle diagnóstico a 2 o hasta 3. Entonces, los integradores optimizan
sus costos operativos, optimizan el tiempo de trabajo de su gente, lo cual les permite mantener un flujo de efectivo porque no necesitan cortar sus contratos de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, tengo un edificio que está vacío, pero el dueño me dice, no, yo no quiero cortar el contrato de mantenimiento, pero el integrador me dice, no te puedo cobrar porque no puedo mandar a la gente, no puedo meter a la gente en tu edificio. Entonces, ¿sabes qué? Este mes y el próximo no me pagues. Con esta plataforma yo puedo decir, bueno, no me pagues las visitas físicas, pero por lo menos te voy a prestar el servicio del monitoreo remoto. Entonces, yo todos los días o todas las semanas te voy a mandar un informe de cómo está tu panel, cómo está todo en funcionamiento, y con eso el integrador no pierde el 100% de su ingreso, de ese contrato de mantenimiento, sino por ahí la mitad. Entonces, también a integradores que pueden pasar por problemas económicos, esta plataforma puede ser una ayuda para poder mantener la salud de sus flujos de caja. Entonces, una vez mencionado cuáles son los valores agregados que esta plataforma puede proveer, ¿cómo funciona? Entonces, básicamente, esta plataforma tiene tres partes. La primera parte es del lado del cliente, el panel. El panel está conectado a un gateway, a un aparato físico, que es el que ustedes pueden ver aquí, que es el que conecta el panel y le da la seguridad, porque tiene encriptación, firewall y los requerimientos de seguridad de la información necesarios, y es el que le permite al panel conectarse al Internet. Entonces, una vez que el panel se ha conectado al Internet, el panel engancha con la nube de Bosch, nuestros servidores, los cuales son los que hacen el hosting de la plataforma como tal, o sea, de Remote Services y de Remote Connect y de Remote Alert. Esos tres módulos están almacenados en esa nube. Y del otro lado está el portal remoto, o sea, el usuario que accede al portal remoto, que accede al servicio como tal. Entonces, de los dos lados tengo la conexión segura, y esa conexión la puedo hacer vía internet utilizando la red del edificio, o lo puedo hacer vía celular con un módem celular o con una conexión 4G. Entonces tengo la opción de hacerlo usando el internet del edificio o usando una conexión remota. Las conexiones remotas se utilizan sobre todo en lugares, una conexión celular se utilizan sobre todo cuando estoy en lugares donde, por ejemplo, estoy en una planta y yo tengo el panel en un área que es de la operación de la planta, es un área segura, pero yo no tengo acceso a internet en ese lugar, o no quiero tener acceso a internet en ese lugar. O, por ejemplo, es un edificio que está en un lugar remoto, está en un lugar alejado de la ciudad, o es simplemente el dueño del edificio o la empresa. Nos pasa a nosotros en Bosch, por ejemplo, que nuestra red segura no permite la conexión a internet hacia afuera, solamente a través de nuestros servidores seguros. Entonces, en una oficina Bosch, por ejemplo, hacer una implementación de estas con nuestro gateway sería muy complicada. Entonces nosotros dijimos, bueno, si yo pongo un modem externo, como la conexión a través del gateway es completamente segura, no tengo ningún problema. Entonces, lo puedo hacer de las dos formas. Y básicamente, estas son las tres partes del sistema. El lado del cliente, la puerta de acceso, o sea, el gateway como tal, el aparato que yo le conecto al panel, la nube de Bosch, o sea, nuestros servicios en la nube a los que accede el panel para hacer el traslado de información, y del otro lado, el servicio como tal al que accede el integrador o el operador del edificio. Entonces, un poco esto cómo se ve, qué es a lo que yo puedo acceder. Entonces, supongan que yo soy una empresa que administra varios edificios, o soy un integrador que le da mantenimiento a varios edificios. Entonces, en un sistema, en una red, yo tengo varios paneles. Entonces digo, bueno, tengo este panel 1.1, 1.3, 1.4, 1.5. Entonces, como ven, esta es una captura de la plataforma como tal, así como se ve. Y yo puedo decir, bueno, a este panel yo le doy clic y accedo a
puedo acceder a la información del panel, y a una de esas informaciones a las que puedo acceder es la información de todos los sensores y los dispositivos de lazo. Entonces, en el caso de los sensores, yo tengo el modelo del sensor, el número de serie, la ubicación, o sea, el nombre del área en el que está ubicado, el nivel de suciedad dentro del sensor, la temperatura, si es un sensor de temperatura o humo con temperatura, la temperatura ambiental alrededor del sensor. Si es un sensor que tiene detección además de CO, me va a decir la lectura de CO que tengo alrededor del sensor en ese momento, cuántas horas ha estado en funcionamiento, y en el caso de los sensores de la familia Awener 4000 de Bosch, estos sensores pueden detectar la radiación electromagnética alrededor del sensor. Entonces también me va a decir cuál es la data de radiación electromagnética alrededor del sensor en ese momento. Entonces yo aquí puedo ver el estado. Entonces, si me dice está en verde, entonces quiere decir que todo está normal. Si está en amarillo, el sistema me está diciendo, mira, el sistema aún no ha presentado un problema, una señal de problema en el teclado del panel, pero puede pasar en muy corto tiempo. Entonces, ten cuidado. Lo cual me ayuda a mí como mantenimiento a programar mantenimientos preventivos. Entonces, yo ya sé que si tengo, no sé, 500 sensores instalados en mi edificio y de los cuales tengo ya 100 en los que estoy recibiendo una señal de atención, listo, tengo que programar un mantenimiento. Entonces ya cuadro cómo hago la programación del mantenimiento. Me adelanto al evento, porque esto quiere decir que el panel aún no me ha mostrado una alerta de problema en la pantalla del panel, o sea, todavía el panel no me ha dicho nada, pero la plataforma prevé que va a haber un problema y se adelanta. También puedo sacar informes. Toda esta información que ustedes vieron ya, la puedo sacar, la puedo imprimir en un PDF. Entonces, como les decía, este informe me permite a mí tener un respaldo para saber cómo está mi sistema. Entonces yo esto simplemente aplasto un botón, le digo al panel qué es lo que quiero que me muestre, me manda un PDF, lo recibo, lo bajo de la plataforma y ya lo tengo a la mano. Entonces ya sé exactamente cómo está mi panel, cómo está cada sensor, cómo están las condiciones del panel, cómo está la batería, cómo está el cableado, y ya yo sé si mi panel puede llegar a tener un problema o no. Entonces ya con eso yo tengo mi respaldo en mis registros de que yo sé que mi panel está en buen estado. Entonces, hablando esta es una de las soluciones que Bosch ofrece para estos momentos, para poder hacerle frente a un posible riesgo de incendio en nuestra situación actual. Pero tenemos otras soluciones también. Entonces, específicamente para el tema hospitales, tenemos otras soluciones que pueden ayudar. Entonces, una de ellas es nuestro sensor invisible. Nosotros le llamamos el sensor invisible. Entonces, muchas veces la cámara del sensor de humo normal, que obviamente nosotros también vendemos, se puede ensuciar. Aquí en esta foto ustedes ven un poco una exageración. En esta foto de aquí ustedes ven un poco una exageración, pero los paneles se ensucian. Entonces, en lugares como por ejemplo en hospitales, donde yo requiero ahora por esta situación actual una limpieza adicional de ciertas áreas, yo puedo poner sensores que son fácilmente limpiables porque son una superficie que se puede desinfectar sin problema y el sensor no permite el acceso de polvo ni de agua. Entonces, yo tengo una caja IP66 y el sensor es completamente plano, no tiene donde el polvo se acumule o la suciedad se acumule. Del otro lado también ofrecemos el tema de la integración con evacuación. Entonces, como ustedes vieron ya, Bosch ofrece sistemas de audio evacuación. Entonces, estos sistemas están normados para evacuación por voz, se conectan a través del panel vía un solo cable, o sea, un cable de red. Yo pongo al panel y a la parte de evacuación en la misma red, los engancho y ya la programación se hace de forma inteligente entre ambos. Y esto me permite tener evacuación inteligente, lo cual
garantiza que si tengo un evento de incendio, por ejemplo en un hospital, pueda hacer la evacuación de forma eficiente para evitar el riesgo de la gente que está en recuperación, y además el sistema me puede dar mensajes grabados o en vivo. Entonces, por ejemplo, puedo estar cada cierto tiempo recordándole en las áreas de espera: por favor, no olvide usar su mascarilla, por favor, no olvide limpiarse las manos, quedémonos en casa. O sea, podemos dar ese tipo de mensajes. Y esto no solamente es una solución que sirve para hospitales, me sirve también para otro tipo de lugares. Por ejemplo, tengo una tienda de supermercado, entonces cada cierto tiempo le puedo estar recordando a los clientes: por favor, no olvide usar su mascarilla, no olvide desinfectarse las manos. Y esto está normado, está listado para evacuación. Pero además son sistemas y parlantes que están preparados para dar mensajes de voz y para hacer música ambiental. Otra solución que podemos ofrecer para el tema de hospitales, específicamente para quirófanos, salas de recuperación y cuidados intensivos, es la detección por aspiración. Entonces, en este caso particular, el sistema de aspiración tiene la capacidad de que yo tengo la tubería está protegida en la parte de arriba, y simplemente lo que saco es un accesorio que tiene los huecos de muestreo de aire para que yo pueda estar midiendo siempre la calidad del aire y saber exactamente si es que hay la posibilidad de un incendio o no dentro de ese lugar. Esta es la solución que usualmente se usa para, ya les digo, quirófanos, salas de recuperación, cuidados intensivos, porque el detector de humo normal, como ya vieron, como la cámara acumula polvo y el polvo lleva células de piel humana muerta, entonces no es posible poner un detector de humo normal, por ejemplo, en un quirófano. Entonces, como los quirófanos tienen que estar protegidos, porque tengo equipos médicos, tengo conexiones eléctricas, tengo luminarias hospitalarias que tienen focos muy grandes y consumen mucha energía, el riesgo, la carga de fuego dentro de un quirófano es muy alta. Entonces, obviamente, yo tengo que garantizar la detección de incendios dentro de ese lugar. ¿Y cómo lo hago? Con un sistema de aspiración utilizando estos accesorios que ustedes pueden ver en la imagen. También ofrecemos la posibilidad de tener, en este caso, que con la necesidad de aumentar la capacidad de camas, muchos gobiernos han tomado la opción de crear hospitales temporales. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Corferias. En muchos países los ejércitos están montando sus hospitales de campaña para poder recibir enfermos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el reto? El sistema debe ser flexible y la instalación y el desmontaje deben ser muy fáciles, porque es algo que viene, se monta y se saca. Entonces, poner un sistema normal, hacer el cableado, hacer la tubería, poner los detectores de humo, tal como me exigen las normas, es muy engorroso, muy complicado para una instalación temporal. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos la opción de hacerlo con cámaras. Entonces, Bosch ofrece Aviotec, que es un dispositivo, una cámara que hace detección de llama y humo por video. Y además, Aviotec no solamente es mucho más flexible que un sistema normal, sino que además hace una detección rápida y tiene una tasa mínima de alarmas no deseadas. Entonces, con mínima intervención, yo puedo tener en una sala, en un hospital de campaña, puedo tener 4 o 5 cámaras montadas. Las cámaras hacen la detección de incendio, pero además me permiten crear horarios para modificar la sensibilidad de acuerdo al nivel de ocupación, o incluso tiene la capacidad, es una cámara Bosch, de tener analíticas adicionales, por ejemplo, cruce de línea o tráfico en una ruta, o cálculo por ejemplo, hacer conteo de personas, hacer detección de multitudes, de aglomeraciones. Entonces me permite, dentro de un hospital de campaña, que yo además esté monitoreando otros posibles riesgos y no solo la parte de incendio. Eso
con lo que tiene que ver con la parte de hospitales. Pero además tenemos una oferta de valor para otros sectores que también en esta condición actual en la que estamos viviendo no han podido parar. Entonces tenemos industria alimenticia que no ha parado, porque obviamente mientras trabajamos desde nuestra casa tenemos que comer. Todo el tema de retail, sobre todo de supermercados, a farmacias y productos de primera necesidad, no ha parado. Como les digo, para mí, los médicos, las enfermeras y los empleados de los supermercados son héroes porque salen todos los días a trabajar. Y obviamente a estos lugares también se tienen que proteger. Y otra que se debe proteger es el transporte masivo, porque poco a poco las ciudades van a ir abriendo y los sistemas de transporte masivo van a estar ocupados y se tienen que proteger de forma inteligente. Entonces, en industria y manufactura tenemos algunos retos, por ejemplo, ambientes con baja iluminación, suciedad, humedad. En este caso ofrecemos Abiotech, y lo menciono porque no quiero entrar mucho en esto porque esto puedo pasarme 2 horas hablando solamente de esta tecnología, pero lo principal y el mensaje que les quiero dejar en este caso es que un incendio puede causar una disrupción en la cadena de suministro. Si yo tengo una fábrica de alimentos, una fábrica de medicinas, una bodega de traslado de alimentos, una bodega de traslado de medicinas, y hay un riesgo de incendio, ese riesgo de incendio, ese incendio puede causar una disrupción en la cadena de suministro. Y eso puede tener muy graves consecuencias en una ciudad. Imagínense que en una bodega de distribución del Éxito en Colombia haya un incendio. Eso va a parar la cadena de suministro de todos los éxitos de la ciudad de Bogotá, por decir algo. Lo cual significa que va a haber escasez de alimentos, escasez de medicinas, escasez de insumos. Entonces, más que nunca, en estos momentos, debemos evitar disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, la respuesta de Bosch es, se puede hacer en lugares donde tengo techos muy altos, donde tengo mucha suciedad, porque es un proceso sucio, sea manufactura de alimentos, sea manufactura de temas de madera, todo lo que tenga polvo, todo lo que tenga humedad, donde los sistemas normales no funcionan porque el ambiente es muy sucio o muy húmedo, nuestra respuesta es Abiotech, detección de llama y humo por video, porque esto me va a permitir proteger de forma eficiente mi bodega, mi planta, mi hospital de campaña, sin hacer una gran instalación, porque obviamente el área de cobertura es mucho mayor que la de un detector normal. Puedo hacer verificación visual y protejo mi instalación y evito disrupciones de la cadena de suministro. Lo mismo, como les decía, en túneles, en sistemas de transporte público, túneles, Abiotech provee detección eficiente para este tipo de ambiente, sobre todo para túneles de vehículos, y se puede combinar la detección de incendio con análisis de video inteligentes para hacer detección de incidentes. Entonces, tengo un choque, tengo una persona que está caminando dentro del túnel donde no debería caminar, tengo una moto dentro del túnel que no debería caminar, tengo un vehículo en contravía, porque alguien dijo, ah, no, como no hay tráfico, estamos en cuarentena, me meto en contravía. Bueno, aparte de la detección de incendios, yo además puedo hacer detección de incidentes dentro de un túnel, por ejemplo. Entonces, aquí la oferta de valor se vuelve mucho mejor. También podemos ofrecer algunas soluciones para aplicaciones más pequeñas, porque todo lo que les he mencionado, ustedes me pueden decir, no, pero esos son sistemas muy grandes, esos son para plantas, para fábricas. ¿Qué pasa con mi edificio pequeño de oficinas? ¿Qué pasa con mi colegio pequeño? ¿Qué pasa con mi escuela? ¿Qué pasa con mi almacén pequeño? ¿Cómo me protejo? También nosotros proveemos algunas soluciones para aplicaciones pequeñas y medianas, porque como les decía, el sistema de detección de incendios y la protección contra incendios en general es vital en este momento. Y ustedes pueden decirme, no, pero hay cosas más importantes. Sí y no, porque como les decía, primero, si hay personas trabajando, están expuestas a un riesgo. Si es una bodega, un edificio, una planta, un hospital donde
es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad en este momento y en el futuro también, y hay un incendio, eso causa una disrupción y tiene un impacto social. Entonces, yo siempre transmito el mensaje de que la protección contra incendios, y no solo la detección, todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, detección, extinción, protección activa, protección pasiva, control de ventilación, todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, siempre tienen un impacto social. Mucha gente lo ve como un gasto, pero en realidad, cuando ocurre un incendio, hay un impacto social, siempre. Entonces, la forma de reducir ese impacto social, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, es teniendo la responsabilidad de mantener nuestros sistemas vivos, de mantener nuestros sistemas protegidos, de mantener nuestros edificios protegidos contra incendios. Entonces, les muestro una instalación típica en un supermercado para que ustedes vean cuál es el alcance del sistema. Tenemos, por ejemplo, el 7024 que tiene notificación de varios tipos, notificación de 520 hercios en caso de que tengamos lugares donde la gente duerme, por ejemplo, en un hotel o en una casa de cuidado de ancianos, donde las personas duermen. La baja frecuencia hace que la gente se despierte. Tenemos diferentes tipos de detectores, detección especial, programación remota también se puede hacer. Entonces tenemos una serie de soluciones para instalaciones comerciales pequeñas y medianas, que las pueden encontrar disponibles en nuestro partner Melexa. Entonces, este es un sistema que tiene dos circuitos, uno de 120 y uno de 127 dispositivos, con lazos de hasta 1800 metros, 2 NAC, y así ustedes pueden ver las características. Otras soluciones de la competencia son mucho más pequeñas o no son tan flexibles, y en este caso lo principal que nosotros ofrecemos es flexibilidad y estabilidad, porque son sistemas probados, detección sumamente confiable, muy estable, no da problemas, se puede programar usando un software, no solamente se puede programar en panel, pero cuando yo lo compro viene preprogramado y es bastante costo efectivo. Con eso termino el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo abierto a sus preguntas. Gracias, Iván. Aquí en el chat, Eduard Villamizar pregunta, buenas tardes, ¿se puede conectar varios micrófonos en red? Micrófonos. Si están hablando, me imagino que están preguntando por el tema de evacuación, puede ser, los sistemas de PA. Sí, se puede. Tú puedes tener, dependiendo de la cantidad de parlantes, de zonas y de micrófonos que necesites, pues se puede tener lo que el sistema necesite. Yo no soy experto en la parte de evacuación. Si nos dejas tus datos, yo te puedo referir a las personas que son expertas en la parte de PA y evacuación. Ok, Elizabeth Torres pregunta si las soluciones se pueden adaptar a centros comerciales. Se puede hacer con centros comerciales. Incluso aquí en Colombia tenemos varios centros comerciales instalados. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos Fontanar, tiene todos nuestros sistemas, tiene la parte de incendio, tiene la parte de PA, tenemos en Gran Estación, en el Retiro y en el Andino, toda la parte de evacuación y video es Bosch. Entonces, se puede hacer con centros comerciales. Incluso, ayer estuve en una reunión en la que teníamos una presentación en la que nos mostraban soluciones de aforo y de conteo de personas para centros comerciales que ya se están haciendo con nuestras cámaras. Ok, Elizabeth vuelve a preguntar, ¿para notificación por voz se puede utilizar en un centro comercial? Hay varios, sí se puede, disculpa, estaba en mute, sí se puede, y hay varios ya implementados aquí en Colombia. Entonces, nuevamente, si necesitan información del tema de evacuación por voz, de voceo, nos pueden dejar sus datos y yo los comunico con las personas que se encargan de esa línea específicamente.
Ok, entonces, ¿alguien más tendría alguna otra pregunta que le quisiera hacer a Iván en este momento? Las pueden escribir por el chat. Bueno, pues al parecer, Iván, todo quedó súper claro. Entonces, en ese caso, les queremos agradecer su asistencia. Les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar este webinar porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y también en saber si tienen proyectos actuales en los que quisieran ser apoyados. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que clientes existentes se activen en el e-commerce y que claramente se inscriban a las charlas que nos quedan en estos días. Nuevamente muchas gracias y a ti, Iván, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y sobre todo nuevamente agradezco a todos los que se conectaron. Espero que esta información haya sido útil y que al final de esto hayan tenido algún mensaje que pueda servir para su operación diaria y para lo que podamos ayudar, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias.